Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora Andina de Mérida. Nos encontramos en la sede del Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida y nos encontramos con el licenciado Juan Francisco Arias, quien es miembro fundador de este colegio. ¿Y por qué vamos a hablar con el licenciado Juan Francisco Arias? Para conocer un poco los orígenes del colegio, para hablar un poco de aquellos instantes, de aquellos comienzos de la actividad contable profesionalizada, gremializada. Muy buenos días, bienvenido a la televisora Andina de Mérida, licenciado. Gracias. Ciertamente forma parte usted de esa historia del colegio cuando se hace miembro fundador. Pero antes de eso, quería conocer un poco cómo eran los estudios de contabilidad pública en la Universidad Central de Venezuela, que era la universidad que en el país daba la profesión o profesionalizaba en el área contable. Gracias a la instalación de la ley de ejercicio profesional, hubo muchas aspiraciones de personas jóvenes y viejas también a inscribirse en la universidad y procesar los estudios que habían para ese tiempo. Era un pensum bastante amplio, demasiado amplio, de todo lo relacionado con la contaduría. Ahí intervinieron muchos profesores que inclusive no eran contadores, pero tenían una especialidad en estadística, en matemática, en historia, en economía. Entonces esos fueron los profesores que tuvimos nosotros durante 5 años. 5 años. ¿Por qué estudiar contaduría pública? ¿Era así como complejo o era una carrera que profesionalmente garantizaba trabajos? Yo en realidad empecé en economía. Economía. Estudié primer año y segundo año y pasé a tercer año. Pero no seguí porque dije, economista había mucho. No me llamaba la atención. Entonces, un grupo de nosotros, como 4 o 5, dijo, vamos a inscribirnos en contaduría y administración. Contaduría y administración, ¿se estudiaban juntas? Sí, era el pensum de los 2 primeros años, era juntos. Y hasta el tercero, una parte del tercero. Pero después era solo contaduría o administración. Yo me gradué en las dos, una primera en administración en el 64 y en el 65 en contaduría. Por cierto, estoy cumpliendo ahorita 60 años de graduado. 60 años el de graduado. 26 de agosto de este mes, porque todos los grados eran en agosto. ¿Era un solo grado al año? Un solo grado al año. ¿Y por qué contaduría? ¿Por qué se decide por la parte contable? Bueno, era lo que yo desde joven, cuando estudiaba bachillerato, las clases no eran todos los días, ni todo el día. Entonces mi mamá, gracias a Dios, me dijo, ¿por qué no te inscribes en una academia? Que había academias que daban contabilidad. Él enseñaba a uno que debe haber saldo. Debe haber saldo. Debe haber saldo. Bueno, y que era activo y que era pasivo. Así es. Mira, el pasivo es lo que debe y el activo es lo que tiene. Y mecanografía. Y mecanografía con máquinas Royal. Sí. Marcas viejísimas. Viejísimas. Eso era cuando practicaba, eso era un ruido. Pero había que ser, eran 20 personas escribiendo máquinas para practicar. Pues sí, esa base contable incipiente me dijo, no, yo creo que me voy por ese. Y había fuente de empleos. Mucho. Porque todas las empresas requerían de una u otra forma alguien que le llevara la contabilidad. Un contador que conociera de las cosas. Pues. Entonces, uno después de graduar, antes de graduarme yo tenía trabajo. Y se gradúa el 26 de agosto de 1965. 65. Pregunto lo siguiente.
¿Cómo era cómo era la vida de la universidad en esa época? ¿Era una vida tranquila? ¿Era una vida, venía además del tema de la dictadura en la transición hacia la democracia? ¿Cómo era la vida universitaria? ¿Cómo era la vida del licenciado Juan Francisco Arias en la universidad? En la escuela de que teníamos nosotros éramos personas adultas. Ajá. No éramos niños. Que ya venían de trabajar, o sea. Que estaban nosotros trabajando. Porque el estudio era nocturno. Ah, mira vos. Empezaba a las 6 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. Y economía también. Eso daba la oportunidad que todas las personas pudieran inscribirse, pues no les estorbaba su trabajo. Y ya estaba establecido el campus universitario de la Universidad Central de Venezuela. Listo, completo. Completo. Yo me gradué, yo trabajaba, antes de empezar a estudiar, trabajaba como auxiliar del contador. Y después de graduado, pasé a jefe de contabilidad. En Caracas. Sí. Hoy día, una de las características del ejercicio de la contaduría pública son las exageradas cambios y transformaciones que hay en las normas que regulan la actividad, sobre todo ante los organismos tributarios. En aquella época, ¿cómo era ese vínculo con los organismos tributarios? ¿Cómo era el tema de los tributos? ¿Cómo era esa relación del contador? Además, el contador que no tenía computadora, eran Cardex, tenía una ficha, una cosa. Todo era a mano. Todo era a mano. Los libros. ¿Cómo era esa época? Con aquellas maquinitas que se hacían así, chac, chac. No, pero después vino los Olivetti, eléctricas. Entonces uno sumaba, todavía yo sumo sin ver la máquina, porque tantos días, todos los días sumando. Y después llegaron las italianas, las Olivetti, así es. ¿Cómo era esa relación con el Estado, con las regulaciones contables? En esos primeros años que tuve yo eran muy cómodas. ¿Cómodas? Sí. Era accesible todo, fluía. No había tantas trancas y tantas constancias y tal. Tú sacabas una solvencia con solo presentar copia de la declaración, en el peor de los casos, la cédula. Pero hoy día tiene muchos requisitos. Hoy está otro lado y además complicado por la cantidad de leyes que han disminuido el valor de la moneda. Entonces las compañías, después de tener millones en los libros, pasaron a tener bolívares. 100 bolívares, 10 Ni bolívares, siquiera 2 miles. bolívares. Porque 6 ceros te queda un bolívar. Ahora, licenciado, usted se graduó el 26 de agosto de 1965 y se debe agremiar. Sí. Y se agremia en el Colegio de Contadores Públicos y Administradores Comerciales. Sí. Y así lo aceptan en septiembre de 1967. Porque eran las dos profesiones que iban hermanadas. Porque el administrador también sabe de contabilidad, lo único que no ejerce es la contabilidad. La sabe como un ejercicio para tomar alguna decisión. Sí, y para comunicarse con el contador. El administrador está gerenciando el día a día de las compras, ventas, etc. En cambio, el contador está registrando las cosas, las compras y las ventas. Vamos un momento a los compromisos comerciales y a la vuelta vamos a hablar de esa parte gremial. ¿Por qué? Porque, bueno, usted forma parte del Colegio de Contadores Públicos y Administradores Comerciales a partir de septiembre de 1967, pero luego juega un rol bien importante como fundador del Colegio de Contadores Públicos ya en 1973, 74. Y esto significa que forma parte de la historia de este colegio, uno de los más importantes, por no decir que el más importante gremio en cuanto a organización que existe en nuestro estado. Compromisos comerciales. Y a la vuelta seguimos con más en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Buenos días. Y nosotros seguimos en esta mañana con el licenciado
Juan Francisco Arias. En la primera parte, pues hicimos un poco referencia a la Universidad Central de Venezuela, al campus universitario y a esa época de transición tan interesante entre la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que cae el 23 de enero de 1958, y comienza pues un gobierno de transición y luego la democracia. La democracia que se vivió a plenitud hasta 1998. Entonces, significa que de manera indiscutible y de manera importante, a partir de 1965 se gradúa como licenciado en Contaduría Pública, pese a que había comenzado a estudiar Economía. Los 2 primeros años, incluso comenzó el tercero, pero un grupo de 4 o 5 compañeros de clase tomaron la decisión de estudiar Contaduría Pública. Tenía además una base ya de haber efectuado algunos cursos de contabilidad como asistente de contabilidad, que era como laboraba como asistente de contabilidad. Al graduarse, hace 60 años, este 26 de agosto los cumple, se inscribe y forma parte del Colegio de Contadores Públicos a partir de septiembre de 1967. Comienza un recorrido ya como jefe de contadores en la empresa donde laboraba, con una relación a partir de un marco legal que era muy amigable con el contador público. Nos contaba que solamente bastaba llevar la última declaración del impuesto o hasta la cédula de identidad para recibir una solvencia que le permitía hacer cualquier trámite o transacción a la empresa o a la persona natural en aquel instante. Y comienza entonces la vida gremial. La vida gremial era un asunto previsto en la vida del licenciado Arias, o le llegó porque, bueno, le tocó. Bueno, fue parte de la primero que nos reunimos para formar el Colegio de Contadores Públicos. Pero la cantidad de trabajo que uno tenía no me daba tiempo de ser gremialista. Yo tenía mucho trabajo, externo e interno. Tenía que hacer auditoría. Después vine con la complicación de que era docente en la ULA. Entonces, ¿cómo llega a Mérida? Llegué por un contrato en Corpo Andes. Ok. El Corpo Andes de la época. Sí. Corpo Andes que funcionaba. Funcionaba. Además que fueron los primeros centros de desarrollo con Acacio. ¿Con Acacio? Con Sandia. Sí, sí. Ajá, y recuerdo que en esa época fue cuando se desapareció, cuando se estrelló la avioneta. Sí. Precisamente. Sí. Claro, una avioneta de Cadafe que traía 2 millones de bolívares, como que era. Sí, que era falso. Y que traía 2 millones de bolívares, que se había perdido, ¿se acuerda? Yo de eso le tengo una historia que después se la cuento de esa avioneta. Era una avioneta de Cadafe, donde venía el presidente de Corpo Andes, que había sido secretario general de gobierno y presidente del Colegio de Ingenieros también. También fue. Acacio Sandia. Y recuerdo que como presidente de Corpo Andes la había creado Rafael Caldera. Siendo presidente de la República, había creado las corporaciones de desarrollo regionales, entre esas Corpo Andes, que vinculaba a Táchira, Barinas, Trujillo, Mérida y el Alto Apure. Y era con un poder de decisión en materia de planificación para el desarrollo. Y había ingresos bastante. Así es. Y usted lo trae de Caracas a trabajar en Corpo Andes. Sí. Traje de Caracas en agosto del 68. Así es. Estaba trabajando ahí, alguien se enteró de la universidad y me dijeron, mire, que tienes que pasar por la universidad para que si te interesa dar más clases. Bueno, no tengo tiempo para eso, pues no tenía sino trabajo ahí, más nada. Y entonces me incorporé en el 69. A la universidad. Pedro Rincón Gutiérrez, rector. Sí, señor. Que firmó el contrato que hizo por mí de 1.000 bolívares mensuales. Imagínese usted. Pero no me interesaba tanto. Yo en Corpo Andes ganaba casi 5.000. Pero era vocación solamente de enseñar. Porque en mi docencia de universitario también fui docente. ¿En Caracas? En la misma universidad. Ajá. Para orientar a los alumnos en matemática, en contabilidad. Era más fácil enseñarlos a ellos que el profesor.
¿me entiendes? Y inclusive me escribí en un liceo para dar clases de matemáticas. Daba en cuarto y quinto año de bachillerato. Trabajo había. Sí, trabajo había, mucho, mucho. Uno tenía que escoger, podía escoger. Trabajando en Corpo Andes en Mérida y trabajando en la universidad. Un tiempo muy corto porque la universidad exigía más horas. Y luego en 1974 suscribe el acta de creación de fundación del Colegio de Contadores Públicos. Sí, señor. ¿Por qué llega a suscribir esa acta? ¿Cómo fue aquel momento? ¿Lo recuerda? Fue una decisión colegiada. Entre 4 dijimos, vamos a fundar el colegio. Pero tenemos que llamar a alguien de Caracas, de la federación, para que dé como el visto bueno. El aval. Sí. Y asistió el director de la Escuela de Economía, que era la Escuela de Contaduría. ¿Recuerda el nombre? Juan Luis von Glosten. No sé, se murió ya hace tiempo. Y también estuvo ahí presente un ingeniero que no me acuerdo el nombre, que la familia también de una gran amiga nuestra, que le puso, que tenía cuestiones de administración, pero no en la universidad, sino en otra parte. ¿Dónde crearon el colegio? ¿Tenía alguna sede? No teníamos nada. Fue en una oficina por ahí por el centro. ¿Listo? Y suscriben un acta. Sí. Pero además creo que se hace en Mérida una asamblea. En esa época, al año siguiente, se hace una asamblea en Mérida donde se hace una declaración de Mérida bien importante, además, para el devenir de la historia del Colegio de Contadores. Y nombrar una junta directiva. Cuando suscriben el acta, nombran una junta directiva. ¿Y usted qué cargo ocupó esa junta directiva? No, yo no estaba. Estaba ejerciendo. El tiempo mío se iba trabajando. ¿Cuáles fueron los objetivos para crear el colegio? ¿En qué pensaron cuando crearon el colegio? No, porque yo tenía la experiencia de Caracas que hay que hacer un colegio. Ok. De acuerdo a la ley, para dar legalidad a la actuación de los miembros del colegio. ¿Y habían muchos contadores en Mérida? No. En ese tiempo habíamos contadores públicos 4. 4. Pocos. Pero el trabajo no era... Los comerciantes no demandaban el ejercicio de contaduría. Se conformaban con que alguien le llevara los libros, no importa la profesión que tenga. Debe haber saldo. Sí. Más nada. Después se fue complicando la cosa por los impuestos y la cosita, entonces sí empezaron a alimentarse de los contadores. Eso quería preguntarle, ¿cómo fue en su caso personal la adecuación con ese cambio que empezó a sufrir el mundo de la contaduría pública? Porque comenzó progresivamente a transformarse. Usted me decía que de aquella máquina de escribir Royal, pues pasaron aquellas Olivetti, después eran aquellas máquinas eléctricas y después se pasó ya a máquinas electrónicas, eléctricas, y luego se pasó a la computadora y al Excel y todo fue cambiando. ¿Cómo hacían para adecuarse? Porque era un proceso que exigía mucho del contador, del profesional, de ese ímpetu para modernizarse. Sí, yo trabajé con la forma manual, inicialmente, que era lo que había. Así es. Todo en libro, sentar todo el libro en manual. Pero como llegaron las computadoras, nos fuimos asimilando rápidamente y hoy día, sin computadoras no somos nada. Ahorita, y con la misma habilidad que manejaba el Cardex, maneja la computadora. Te hace todo. Uno que tiene mucho que alimentarla. Mucho más fácil. Alimentarla con todos los datos. Y hay programas de contabilidad específicamente que hacen todo. Hoy día. Qué bueno. Vamos un momento a los compromisos comerciales. Y a la vuelta, en la parte final,
Pues hablamos un poco de ese tiempo de hoy, de esa contaduría pública de hoy, que no tiene nada que ver a la contaduría pública de sus años mozos de estudiante, ni de sus años del inicio de la profesionalización, ni que tiene que ver con la creación del colegio. La cosa ha cambiado, se ha transformado y se ha hecho muy riguroso el sistema con los organismos tributarios del país, de los municipios, etcétera. Compromisos comerciales en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida. Buenos días. Parte final de esta interesante conversación con el licenciado Juan Francisco Arias. Nosotros, en el Colegio de Contadores Públicos, estamos dando inicio a lo que es la programación de los 52 años de haberse creado este colegio. El licenciado Juan Francisco Arias es uno de los miembros fundadores del Colegio de Contadores Públicos en nuestro estado. 4 contadores públicos se reunieron, 4 contadores públicos hicieron un acta y crearon el colegio, una oficina del centro de la ciudad. Era necesario que Mérida tuviera un colegio de contadores públicos que avalara la labor profesional de los contadores públicos, que además se iban graduando de manera progresiva en la Universidad de los Andes. Era la época del doctor Pedro Rincón Gutiérrez de Perucho como rector. Posteriormente sería el rector de rectores. Y en ese instante pues se mantenía una labor manual por parte de los contadores ante un comercio que no exigía mucho del contador público, no exigía mucho de los profesionales de la contaduría pública, exigía más de asistentes contables que llevaran las cuentas, que asentaran las ventas de sus libros, que asentaran los pagos que debían hacer los pequeños empresarios del gran poblado que era Mérida y que luego se fue transformando de manera progresiva. Pero la carrera de la contaduría pública fue transformándose. Dejó el Cardex, dejó la ficha, dejó el libro de lado para ahora hacerlo todo de manera digital, de manera virtual. Nos decía el licenciado Arias que es que hay programas especializados en el manejo contable de las empresas o de las personas y que eso facilita ciertamente el trabajo. Pero también hay más complicaciones, licenciado, con la relación con el aparato legal. Ahora hay más trabas, es más complejo el vínculo con los organismos a los cuales se le pagan los tributos. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su perspectiva de esa realidad que vive el contador público en este tiempo? Sinceramente, la complicación no existe. No existe. No existe. La comunicación entre el contador y el impuesto sobre la renta es diáfana, fluida. No hay ninguna traba ni nada de eso. ¿Sí? El impuesto sobre la renta también ha mejorado en sus cosas. El CENIAP, pues. El CENIAP tienen personas capacitadas que entienden el lenguaje. Entonces no hay dificultades. Además, las máquinas hacen la declaración. La máquina hace todo. Eso antes era rellenando a mano o a máquina. Hoy día eso lo hace la máquina, la declaración completa. Hasta el final que dice por pagar tanto, listo. De una manera directa. Difícil, completamente diferente a lo que era antes. Antes había que llevar la declaración al impuesto, hacía cola la gente para llevar su declaración y se la revisaban. No, esto está mal, usted pasa el otro. Se la sellaban perfecto. Hoy día, tú lo metes en la computadora se comunica con el CENIAP y manda todo, no hay que llevarlo. Todo está alimentado directamente con el CENIAP. ¿Y le costó mucho adecuarse a eso, no? No, sinceramente no. El problema que tuve es la computadora, pues. Me contaba. Que inicialmente no conseguía computadora. ¿Inicialmente qué año, licenciado? Yo vine comprando una en el 98. Pero había comprado una antes, como te dije, pero no me sirvió. Muy costosa y laboriosa.
hasta que conseguí una que era más chiquita, pero hacía más, por, tú sabes, la computación a medida que avanza se hace pequeño todo. ¿Y sigue ejerciendo la profesión? Sí, Y se ha venido actualizando en materia de computadoras. claro. No, yo tengo una muy pequeña que hacía todo, Hace, hace todo. Claro, sí está alimentada con el programa. claro. Y con el Excel y la cosa. Sí, todo eso lo hace la computadora. No hay problema. ¿Cuál es el futuro de la contaduría pública? ¿Una computadora? Seguirá siendo por mucho tiempo. ¿Y cuál es el papel del contador público? Bueno, saberlo utilizar. Pues la cultura no nos adivina. Si tú no la alimentas con la verdad, ya dice la verdad. ¿Ha incursionado en la inteligencia artificial? ¿Ha leído sobre la inteligencia artificial? Hay por ahí muchos cursos. Hay que tener cuidado con eso. Porque todo no es maravilla. Es peligroso. Yo creo que es interesante, además, saberla utilizar, ¿no? El IA. Sí, el IA es una arma de doble filo. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, porque no sabes cómo está, cómo explicarte. Existen programas, pero que pueden tergiversar las cosas. Y tú te alimentas de eso, cometes un error. Por eso que Se puede alimentar de manera errada. sin querer queriendo, como decían por televisión. Ayer leía un artículo que me llamó mucho la atención, que decía Chat GPT-5 tiene ahora un módulo que piensa. Pero ¿cómo piensa? De alguien que lo hizo pensar. Piensa según la información con la que se alimenta. Pero piensa. Y eso me quedé en un sitio, ¿no? Y sí, porque dicen, por decirte, hay programas de científicos que están basados de experiencias científicas y la dan como validera. Y entonces tú te alimentas como médico de eso, estás cometiendo un error. Por eso es que Hay que tener cuidado. hay que ser muy profesional y tener muchos conocimientos para poder discernir lo que le ofrece la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sirve por lo menos para hacer discurso. Tú le dices a la computadora que está alimentada con el programa, yo quiero hacer un discurso sobre la evolución del comercio en tal parte, en Venezuela. Y la computadora te saca una historia muy bonita de todo. Y usted la acomoda a su manera. Sí. Tú le puedes a lo mejor quitar, cortar por aquí. ¿Sigue participando en el Colegio de Contadores Públicos? ¿Quién? ¿Usted? Yo. No, nunca he participado. Después de que lo creó. Sí. No. Sinceramente no, porque tenía mucho trabajo. Y eso necesita dedicación. No vocación sola, sino dedicación. Vocación y dedicación. No puede ser pura dedicación ni pura vocación. Qué bueno haber conversado con usted, de verdad, en esta mañana de Buenos Días por la televisora andina de Mérida. Es el licenciado José Francisco Arias. Pero de todas maneras yo estoy a la orden del colegio para todas. Claro, Sí. seguro. No quiere decir que me deslizo Antes en el Estado. preocupado por cómo evoluciona. Y la se preocupa, finanza, claro. sobre todo. Al día, Estoy viviéndola. Sí. pendiente. Gracias, licenciado. Y a ustedes muchísimas gracias por la atención. Feliz resto del día en esta mañana de la televisora andina de De Mérida. agosto. Esta mañana de agosto. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.